Estamos de regreso retomando el hilo de las cosas que hemos informado aquí amplísimamente esta semana y que tienen que ver con Álvaro Uribe, quien fuera presidente de Colombia y que, como hemos aquí reportado, y bueno, en general es una noticia internacionalmente importante, hemos reportado que es la primera vez en la historia de Colombia que un expresidente es procesado, un proceso que duró 13 años el juicio y que finalmente fue ya sentenciado como culpable de dos de las tres acusaciones que se le formularon. Y bueno, estamos ahora esperando para que el próximo viernes se dé a conocer la sentencia, el alcance de la sentencia. Se ha declarado culpable de estas dos acusaciones y veremos qué sentencia es la que le espera al expresidente Álvaro Uribe. Y bueno, sabemos y lo hemos seguido de cerca a lo largo de los años que la figura de Uribe divide opiniones, es una figura poderosa en la política colombiana, sin la menor duda es la figura más destacada en la oposición colombiana, por un lado. Por otro lado, tiene también a quienes están señalando su responsabilidad en diferentes circunstancias y ahora una resolución judicial de este calibre que sigue en alguna medida polarizando precisamente a la sociedad colombiana. Y bueno, nos detendremos nuevamente en el tema porque tenemos la posibilidad de hablar con quien íbamos a hablar ayer, pero tuvimos muy mala suerte con la señal que no lográbamos establecer apropiadamente para que nos escucháramos bien, con el abogado defensor de víctimas del caso Uribe, que es el abogado Reinaldo Villalba. Le aprecio mucho que hayamos reorganizado las cosas para hablar hoy como no lo pudimos hacer ayer. Reinaldo, gracias por estar aquí esta mañana y conversar del tema. Buenos días. Saludos desde México. Buenos días para usted y por supuesto para su amplísima audiencia. Gracias, abogado. Bueno, me gustaría y le propongo contarle al público, en este caso principalmente de México, aunque este programa se puede ver en cualquier parte porque es en internet, en radio y en cobertura mexicana, pero se puede ver en cualquier parte. ¿Cómo le contaría usted al público que está siguiendo el programa el caso Álvaro Uribe? ¿De qué está hecha esta historia que ha derivado en lo que vamos a platicar más en detalle? Pero para empezar a conversar, es un caso que lleva tantos años, que involucra a una figura tan poderosa políticamente hablando como la de Uribe, y me gustaría su propia narración de lo que ha llevado a tribunales esta historia. Sí, por supuesto. A ver, los orígenes están un tanto lejanos, estamos hablando de 13 años que han transcurrido. El primer momento consistió en dos debates que hizo el senador, hoy senador Iván Cepeda Castro, señalando responsabilidades de violaciones graves de derechos humanos por parte de Álvaro Uribe Vélez, tanto en su momento cuando fue gobernador como cuando fue presidente de la República. Situación que llevó a que Álvaro Uribe Vélez denunciara al senador Cepeda, representante de la Cámara en su momento, y transcurrieron 5 años de investigación en la Corte Suprema de Justicia, una investigación preliminar o previa contra Iván Cepeda a raíz de esas denuncias del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ya en febrero de 2018, después de transcurrir algo más de 5 años, la Corte Suprema de Justicia determinó que no había absolutamente ningún mérito para investigar al senador Iván Cepeda Castro, para abrir investigación formal, quiero decir. Y en esa misma decisión, la Corte Suprema de Justicia reconoció que había mérito para compulsar copias para que fuera investigado el denunciante, es decir, Álvaro Uribe Vélez. Cuando se produce esa decisión, enseguida viene una búsqueda afanosa de testigos para responder a esa decisión de la Corte Suprema de Justicia. Antes de que se le vencieran los términos, entonces fueron a uno de los testigos que hacen señalamientos de vínculos de Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo, el señor Monsalve, preso en una de las cárceles de Bogotá, y además buscaron presos en otras cárceles, y bueno, llevaron varios testigos a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia terminó compulsando copias contra todos estos testigos por faltar a la verdad,
Y optó entonces el presidente de la República por renunciar a su condición de senador, el expresidente, perdón, de renunciar a su condición de senador eh, con un motivo o con un solo objetivo, y era esquivar la competencia de la Corte Suprema de Justicia en esa investigación. Y en efecto lo logró, porque al renunciar, pues perdió competencia a la Corte así lo admitió, y el caso se trasladó a la Fiscalía General de la Nación. En ese momento, al mando o la jefatura de Francisco Barbosa. Estando allí ya en competencia de la Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía, favoreciendo a Álvaro Uribe, solicitó en dos oportunidades la preclusión de la investigación. Esto es, ponerle punto final a la investigación y acabar toda la investigación en su contra. Esas dos preclusiones se gastaron 23 meses, es decir, 2 años. Por eso el proceso también amenazó con prescripción, es decir, por el cierre definitivo, por el paso del tiempo sin tomar decisiones determinantes en el proceso, sin que se hubiera producido sentencias, pues. Mm, Sin embargo, uno de los fiscales que también venían del grupo de los fiscales de este señor Barbosa, decidió por fin, como lo veníamos reclamando las víctimas y sus representantes, mostrando todo el acervo probatorio que así lo indicaba, acusar a Álvaro Uribe Vélez. Y bueno, inició entonces ya en cabeza de una fiscal, de la doctora Marlene, una mujer muy capaz, fue la que dirigió por parte de la Fiscalía General de la Nación el proceso, y una señora jueza que fue la que decidió, la que tomó el sentido del fallo en recientes días. Este proceso comenzó como a principios de este año, el juicio, perdón, y bueno, ya ustedes conocen que el sentido del fallo es de condena contra el entonces o expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Es una decisión, tengo que decirlo, muy apegada a derecho, después de un juicioso estudio probatorio, apoyado en la ley, en la jurisprudencia y la doctrina. La señora jueza ha sido víctima de ataques antes de conocer esta decisión de su despacho, pero también después. Ataques mediáticos del círculo del condenado, le han auscultado su familia, quiénes son, dónde vive, cómo piensan. Incluso nos ha preocupado muchísimo la intromisión del secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Rubio, y algunos congresistas. El señor Rubio habla, por ejemplo, de la instrumentalización de la justicia, del Poder Judicial en Colombia, y habla y califica a la señora jueza como radical y que es un precedente preocupante. Afortunadamente, pues también han venido voces de apoyo, por ejemplo, con el señor Jim Van Gover, que dice que ese tipo de condena, ese tipo de manifestaciones, y dice que equivale a apoyar la impunidad. Digamos que estamos en este escenario. El próximo viernes de esta semana estará entonces la señora jueza ya profiriendo el fallo, el texto del fallo. Lo que se produjo fue el sentido del fallo, pero falta la lectura de la sentencia misma. Ahora, Pero abogado, pues, exacto, la sí, lectura de la sentencia misma en delitos que ameritan cárcel, que ese es el tema que estaríamos esperando saber, ¿no? sí, por supuesto. Ameritaría la privación de la libertad. Ya Álvaro Uribe Vélez estuvo preso por decisión de la Corte Suprema de Justicia, y recobró la libertad cuando, como dije, esquivó la competencia de la Corte Suprema de Justicia renunciando a su condición de senador. Era la condición de senador la que le daba la competencia a la Corte Suprema de Justicia para investigarlo. Como lo estaba investigando, sintió
pasos de animal grande, digamos, entonces renunció para caer en los brazos amables del entonces fiscal general de la Nación. Eh, Permítame pues, hacer aquí, aprovecho permítame aquí un segundo, si no le importa, es que este es un tema que me parece muy importante. Permítame pedirle que hagamos un paréntesis de la conversación, justo para que nos cuente esta particularidad del sistema de justicia de Colombia, que tiene que ver con que a algunas personas que estén relacionadas con, usted me precisará, la política y acusaciones específicas, no recorren los caminos judiciales ordinarios, digámoslo así, sino que llegan los casos directamente a la Corte Suprema, y fue el caso de Álvaro Uribe por haber sido presidente. ¿Cómo es esta particularidad de la justicia colombiana y por qué se dio en la historia de Colombia? La competencia de la Corte Suprema de Justicia para el caso concreto de Álvaro Uribe es por su condición de congresista. Las personas que hacen parte del Congreso de la República de Colombia, bien sea como en la Cámara de Representantes o en el Senado de la República, que son las dos partes que conforman el Congreso de la República, si son denunciados por la comisión de cualquier delito, la competencia por ley procesal penal recae en la Corte Suprema de Justicia. Ahora la Corte Suprema de Justicia tiene una sala especial de instrucción, pues que en todo caso hace parte de esta alta corte, y son los encargados de investigar a los congresistas. Por eso cuando Álvaro Uribe Vélez recibe la orden de privación de la libertad, que estuvo en una de sus fincas en detención domiciliaria por parte de la Corte, termina renunciando a su condición de senador, con el objetivo precisamente de que al renunciar como senador ya la Corte Suprema de Justicia no lo podía investigar, sino que tenía que hacerlo la Fiscalía General de la Nación. Eso en relación al caso concreto. Pero como me pide un poquito más amplio el tema, le puedo decir también que frente a los expresidentes de la República, por ejemplo, la investigación inicial la hace la Comisión de Acusaciones, que es un grupo de congresistas que hacen parte de la Cámara de Representantes, ¿no? Y pues este es un antro de impunidad absoluto. Por años no se condena a personas con graves delitos. Bueno, recientemente con algunos congresistas, pero la Comisión de Acusaciones en realidad debiera desaparecer de la legislación colombiana y más bien entregar todas estas competencias a la Corte Suprema de Justicia, porque alguien tiene que investigar y juzgar. Pero la Comisión de Acusaciones pues está conformada por congresistas que obedecen a los intereses de los partidos. Entonces allí es muy difícil que las víctimas y la sociedad colombiana puedan tener decisiones, investigaciones, y el Senado también pues tiene una siguiente etapa en esos procesos, pero repito, la Comisión de Acusaciones es incluso llamada Comisión de Absoluciones. Bueno, gracias por esta explicación que me parece importante, porque es una particularidad del sistema judicial colombiano importante, que en este caso, bueno, pues aplicó de la forma en que usted dice, como renunció a ser senador, entonces, bueno, se fue por la vía normal, digámoslo así, y ha durado estos 13 años hasta que finalmente el asunto llega a esta sentencia de culpabilidad. Veremos con cuántos años de sentencia y veremos qué dice la jueza Heredia este próximo viernes. Estados Unidos, abogado. Estados Unidos es un tema muy relevante, Reinaldo Villalba, porque vemos cómo ya le contestó el presidente Gustavo Petro a lo que dijo el secretario de Estado Rubio sobre el tema Colombia. Déjeme leer lo que dice Rubio en su cuenta de X. El único crimen del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización de la rama judicial de Colombia por parte de jueces radicales ha establecido un precedente preocupante, dice el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Marco Rubio. Y el señor Gustavo Petro, presidente de su país, Colombia, dice: le solicito a la Embajada de Estados Unidos en Colombia no entrometerse en la justicia de mi país. Decenas de jueces, magistrados, fiscales han sido asesinados en su lucha contra el narcotráfico y las relaciones del narcotráfico y el Estado colombiano. Mucha valentía colombiana muriendo asesinada por ayudar a los Estados Unidos para que ahora
el gobierno de Estados Unidos venga a irrespetarla. Le solicito a las asociaciones de jueces y trabajadores del Poder Judicial de los Estados Unidos solidarizarse con la justicia colombiana, hoy agredida por un gobierno extranjero. ¿Qué le parece, abogado Reinaldo Villalba, este cruce de los dos personajes? Bueno, me voy a referir en primer lugar a lo que dijo el señor Rubio, elogiando al condenado hoy Álvaro Uribe Vélez como un defensor de la patria. Álvaro Uribe Vélez en sus dos periodos consecutivos, porque además hizo reformar la Constitución donde también primó el tema de la corrupción, por si más adelante queremos hablar de esa parte, desarrolló una política que llamó de seguridad democrática. Y es una política que arrojó gravísimas violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, tenemos una cifra eventual de 6.402 víctimas inocentes asesinadas por el Ejército Nacional y presentadas como integrantes de grupos al margen de la ley, fundamentalmente como grupos de la guerrilla o guerrilleros. De hecho, en Argentina, a raíz precisamente de la impunidad de la Comisión de Acusaciones, hay una denuncia por estos hechos que en Colombia los llamamos falsos positivos. Estas ejecuciones extrajudiciales han tomado el mal nombre de falsos positivos porque el ejército decía que mataba guerrilleros cuando estaba matando era campesinos, incluso a veces personas que tenían limitaciones físicas, mentales y demás, y los presentaba como combatientes. Eh, y eh, esta seguridad democrática pues hizo que el ejército cometiera ese tipo de delitos. La comisión de acusaciones, o que yo he llamado, o que ya, se llaman en Colombia para definirla, comisión de absoluciones, no funciona y por esa razón organizaciones de derechos humanos, el colectivo de abogados, el Comité de Solidaridad, otra organización de derechos humanos del departamento de Antioquia, presentaron en Argentina una querella que se llama así en el derecho argentino por estos delitos falsos positivos contra Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Está en curso esa investigación. Y hablo de estos hechos porque como se está elogiando que lo único que ha pensado es en el bien de la patria, yo creo que las víctimas en Colombia durante su gobierno dicen otra cosa, ¿no? Y además de eso, pues hay serias manifestaciones de tener otras responsabilidades. Hay un hecho aquí que ha sido considerado por la Corte Suprema de Justicia como crímenes de lesa humanidad, que son las masacres del Aro, La Granja, San Roque y el asesinato de un defensor de derechos humanos, Jesús María Valle de Antioquia. La Corte Suprema de Justicia declaró estos crímenes como crímenes de lesa humanidad y se señala a Álvaro Uribe Vélez de tener responsabilidad en algunos de ellos. Entonces, lo menciono simplemente para que nos preguntemos si efectivamente estamos hablando de alguien que solamente ha pensado en el bien de la patria. Pero además de eso, atacando a la señora jueza, que como ya dije, tomó una decisión jurídica con extraordinarios fundamentos, apegada a la ley, apegada a la doctrina, apegada a la jurisprudencia nacional, eh, y decir que la justicia es instrumentalizada cuando se combate la impunidad, cuando se toman decisiones que jamás se han tomado antes precisamente porque ha imperado esa impunidad. La instrumentalización de la justicia entonces ha existido antes y lo que revela esta sentencia es que precisamente no ocurrió la instrumentalización de la justicia y que definió la señora jueza Heredia un sentido de fallo que esperábamos las víctimas, pero que es un sentido del fallo apegado a derecho que fortalece la democracia, que fortalece la independencia de la justicia, y más bien lo que sucede es que el señor Rubio está atacando inmisericordiamente a esta mujer que administra justicia y que lo ha hecho brindando absolutamente todas las garantías.
califico toda esta situación como una grosera intromisión en la soberanía nacional, en la administración de justicia y un ataque muy peligroso hacia la señora jueza, no solamente porque la difama, porque denigra de una decisión apegada a derecho, sino porque vive en Colombia y en Colombia ese tipo de señalamientos pueden animar a ataques de diferente naturaleza, como ya están sucediendo por las redes sociales, pero que pueden venir de forma más grave, incluso ataques contra la integridad de su vida, ¿no? Es una actitud además absolutamente irresponsable, que también han acompañado a algunos congresistas. Y pienso que la respuesta del gobierno colombiano no pudo haber sido otra, sino exigir el respeto hacia la independencia de la justicia y, por supuesto, a la misma soberanía nacional. Pues ahí está este panorama que seguiremos de cerca y bueno, pues a la espera del viernes en particular de la sentencia que dé la jueza y pues siguiendo de cerca estas lecturas que se están dando diversas acerca de lo que representa este juicio y bueno, pues hemos escuchado posiciones distintas, contrastantes o muy contrastantes, como lo hemos aquí podido mostrar a lo largo de esta semana. Le aprecio mucho, abogado Reinaldo Villalba, abogado defensor de las víctimas del caso Álvaro Uribe, por estar aquí y seguiremos en contacto si me lo permite. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Gracias y buenos días al abogado y bueno, pues así está el panorama de este tema. Déjeme hacer un alto a las 10:24. Regresamos después de la pausa. Déjeme contarle brevemente para ampliarlo que está la Fiscalía de Campeche, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche, se sabe que presentó ya una